Hola, saludos. Vamos a seguir entonces profundizando acerca del control de compresores y vamos a hablar acerca de los sistemas de control de compresores y nos vamos a centrar también en lo que es el control anti-source. Ya aquí vamos a empezar a ver lo que son los primeros esquemas de control partiendo de lo que es ya conocer el funcionamiento del proceso. Entonces, bien, vamos a hablar de los sistemas de control. O sea, ¿qué beneficios hay de tener un sistema de control? Y más de que estas máquinas de compresores valen alrededor de los millones de dólares, miles y millones de dólares. O sea, estamos hablando de equipos que por lo general son los equipos principales de proceso. O sea, sin la operación de un equipo de esto se para completamente una unidad de producción. Entonces, la responsabilidad de este tipo de control es una alta responsabilidad. Muy bien, y quiero dejar eso y hacer énfasis al iniciar esta clase. Entonces, fíjense, ¿qué quiero yo en un sistema? Uno, aumentar la confiabilidad de la máquina y el proceso. Son dos cosas importantes. Evitar paros innecesarios del proceso y tiempo improductivo. Minimizar las perturbaciones en el proceso. Evitar el fenómeno de source y sus consecuencias. Simplificar y automatizar el arranque y el paro de la máquina. Eso es lo que se quiere. O sea, ¿qué quiero yo con un sistema de control de este tipo? Arrancar mi planta y no pararla más nunca. Eso es lo que se quiere. O sea, que la planta no pare por nada y que este sistema haga todo por el operador. Que no queden trucos, ni fantasmas, ni cosas extrañas. No, no, no. Todo 100% automatizado y optimizado. Es lo que se quiere con un sistema de esto, porque cabe destacar que estos sistemas también son costosos. Las puestas en servicio tiene un trabajo que es enorme y que vale mucho dinero también hacer las puestas en servicio. Entonces, bueno, no estamos jugando con este tipo de sistemas de control. Bien, ¿qué queremos? También queremos operar en los niveles de energía más bajos posibles, la energía importante. Quiero minimizar la recirculación o venteo anti-source. Miren, ventear innecesariamente es como quemar dólares con un soplete. Se los digo de una vez. Minimizar la desviación del punto de ajuste. O sea, digamos que quiero optimizar en todos los casos. Quiero maximizar la producción utilizando toda la potencia disponible del equipo. O sea, quiero sacarle provecho a mi activo, a mi compresor. Y quiero optimizar la repartición de la carga en unidades múltiples. Eso lo vamos a estudiar en un próximo vídeo. Cómo hacer lo que es el control de cargas de compresores múltiples. Bien, entonces, objetivos de control. O sea, ¿qué quiero yo con un sistema de control de compresores centrífugos y axiales? Quiero dos cosas. Hay dos puntos fundamentales. Uno, la protección anti-source. O sea, yo necesito que la máquina me proteja, o sea, que el sistema de control proteja la máquina de forma automatizada, o sea, sin intervención del operador, o sea, que eso sea de forma automatizada. Y quiero control de capacidad o desempeño, o también llamado performance. Quiero un control de capacidad automatizado. Son las dos cosas que se persiguen en el control de compresores. En este vídeo nos vamos a centrar en esta primera parte, que es la protección anti-source. Bien, hablemos entonces de lo que es el control anti-source. Fíjense que vimos la explicación del video pasado de qué pasaba, cómo se originaba el fenómeno. Les comento que yo les hablé de un recipiente totalmente cerrado, vacío, que se iba presurizando. Ahora bien, ¿cómo pasa esto? Hablamos en la clase pasada. Si yo aguas abajo de mi compresor hay paros de plantas de proceso, se hacen de forma brusca y no hubo una comunicación, entonces se bloquea o restringe la descarga de esta máquina, ahí va a ocurrir el source. Si no hay protección, ocurre el source. O de repente una mala operación. Mira, qué sé yo, viernes a las 4 de la tarde, el operador, usted sabe, quiere bonchar, qué sé yo. Bueno, un problema de comunicación, X, cerró la válvula que no era, bloqueó algo en el sistema de control que no era y originó una restricción fuerte en la descarga de la máquina. Eso es un source cantado, ¿ok? Por eso es que se origina el fenómeno, entre otras cosas, ¿verdad? Que ya mencionamos en la sesión pasada. Entonces, con este ejemplo didáctico lo que hicimos fue ilustrar cómo se desarrolla el proceso, pero básicamente los síntomas son altas presiones de descarga e inversión de flujo. Son la disminución de flujo,
alta presión de descarga, presiones que empiezan a subir demasiado rápido, son síntomas de que algo va a suceder con la máquina, y si no tengo protección, ya vimos todo lo que pasa a nivel de flujo, a nivel de presión, a nivel de temperatura. Bien, ahora bien, ¿cómo protegerme de este fenómeno? Les habíamos hablado que yo necesito operar en esta zona, que es la zona estable de la máquina, y como quiera yo necesito instrumentar para poder medir lo que es el cabezal politrópico, para poder sacar la relación de compresión. Todo esto necesito instrumentar. Cuando yo coloco aquí U y C, es porque este es un control de múltiples variables, ¿verdad? Porque es así. Este tiene un algoritmo. En este caso yo me estoy apoyando del material que aprendí de CCC. Sin embargo, hay otras marcas también. Para mí CCC es la mejor, o una de las mejores. Pero fíjense bien, este controlador tiene un algoritmo, que cada fabricante puede tener algoritmos que son patentados para hacer la solución del control anti-source. Ya vimos cálculos de cabezal politrópico, relación de compresión. Entonces, como quieras, yo necesito una instrumentación. El sistema de control anti-source más básico puede ser este, donde yo puedo tener con la presión de succión y descarga la relación de compresión, y con el flujo de succión puedo implementar un control anti-source. El control anti-source se basa de engañar a la máquina. Si se está originando una alta presión de descarga acá, yo con la recirculación disminuyo la presión acá, de alguna forma aumento la presión de succión porque recirculo y alivio el problema, ¿ok? Acuérdense algo, si yo empiezo a recircular, hay energía que viene acá caliente y necesito enfriarla. Por eso el enfriador que está aquí, y necesito un separador, porque luego que enfríe pueden venir líquidos y no me conviene el líquido aquí a la entrada del compresor. Entonces en este tamborcito, si recirculo, hago esto. Entonces esto es un engaño que se le hace a la máquina, y si ocurre esa falla, que ocurre la restricción a la salida, entonces recirculo. Eso es lo que hace el control anti-source. Si estoy trabajando con gases distintos del aire, yo recirculo, porque no voy a enviar un gas, imagínese usted un gas a la atmósfera. Eso no son gases inflamables, eso no se puede hacer. Pero si es aire, yo puedo ventear a la atmósfera, es una forma de hacerlo, ¿ok? Si venteo, entonces debo colocar lo que son filtros, porque seguramente el venteo va a originar un ruido enorme y se utilizan filtros para atenuar el ruido. Si recirculo, bueno, la solución es esta, la que estamos viendo acá. Cabe destacar que esta válvula debe tener características especiales. Esta válvula debe ser falla abierta, porque a la hora que ocurre una falla en el sistema de control, debo garantizar la condición más segura, y en este caso la condición segura es que la falla esté abierta, porque si se llega a presentar una desviación, él puede abrir la válvula y no proteger a la máquina en el caso más desfavorable, por así decirlo. Y por eso esta válvula debe ser falla abierta. Y otra característica especial, y se los comento, es que el recorrido para apertura de esta válvula debe ser menor o igual a 2 segundos. O sea, esto debe abrir menor o igual a 2 segundos. ¿Por qué? Bueno, ya vimos, fíjense acá, el ciclo de source es rapidísimo. Entonces yo necesito que en este punto ella pueda ayudarme a recircular para prevenir, porque el control anti-source es para prevenir el source, o sea que ni siquiera ocurre el source. No quiero que ocurra y actuar después que ocurra, no. Quiero prevenir el fenómeno. Entonces, para ello necesito una respuesta rápida. Yo he estado en arranques, en comisionamiento, donde hemos hecho este recorrido y se asegura que de verdad él puede abrir rápidamente. Para eso tiene que haber un dimensionamiento de válvula, un dimensionamiento de actuador. En algunos casos lo que se hace es que si el actuador no es suficiente, se le coloca un booster para que acelere la apertura de la válvula, y eso es lo que se quiere. Esa válvula es abrir rápido, menor o igual de 2 segundos. Esta información es muy valiosa, la que le estoy dando, ¿no? Y quiero que lo tengan en mente. Entonces esto es la solución de anti-source más básica. Esta es la instrumentación asociada que se coloca para hacer este control. Podemos ver la representación de la curva de desempeño y del proceso con la válvula, ¿ok? Con la válvula de control.
sería esta representación. Y bueno, ¿qué es lo que se quiere? Yo lo que quiero es que poder expresar las coordenadas del mapa adecuadas para mi proceso para poder hacer el control. Fíjense que necesito medir el flujo. Eso es otra cosa. El algoritmo utiliza el diferencial de presión en este punto. No extraigo raíz cuadrada, sino que utilizo directamente el delta P0, que este delta P0 no es más que la caída de presión en la placa orificio. Y obviamente sabemos que hay una relación, porque el flujo es la raíz cuadrada del delta P proporcional a la raíz cuadrada del delta P originado aquí en esta placa orificio o orificio de restricción para la medición de flujo. Por lo general, este es un dispositivo que en ocasiones ya lo trae el compresor y se coloca el medidor de presión diferencial. Entonces, bueno, es importante colocar los transmisores, toda la instrumentación asociada para hacer el control. Y el esquema es el que estamos mostrando acá. Fíjense aquí, es un esquema más completo porque resulta que ya vamos a ver que hay condiciones de cambio de peso molecular, hay condiciones de cambio en esas composiciones del gas, y si eso es así, no voy a poder trabajar nada más con relación de compresión. Entonces, a juro, necesito tener los medidores de temperatura tanto en la succión como en la descarga, ¿ok? Y este sí es el esquema de control más completo, donde voy a tener flujo de succión, y no es, ojo, no hay que confundirlo, no es el flujo antes de la recirculación, es el que está dentro del lazo de recirculación. Ojo con esto, o sea, este equipo no puede ir ubicado aquí en este punto, no, tiene que ir aquí adentro, ¿ok? Porque es el flujo de succión de la máquina y toda la caracterización de las curvas están hechas en función de este flujo de succión, ¿ok? No nos confundamos con ello. Entonces necesito el medidor de flujo de succión, presión de succión, temperatura de succión, presión de descarga y temperatura de descarga. Con estos valores que están aquí, yo puedo estimar todo, puedo hacer todos los cálculos asociados al control anti-source. También otro parámetro que se utiliza para efectos de monitoreo es la velocidad, la medición de la velocidad de la máquina. Bien, ok, muy bien. Vamos a hablar del mapa de compresor. Ya habíamos dicho antes de que se puede representar de esta manera. Vamos a profundizar aún más. Fíjense que yo puedo tener un sistema representado en mapa de compresión con cabezal politrópico y flujo de succión. Estas son las coordenadas típicas más empleadas. Yo puedo tener estos pares, cabezal politrópico, flujo de succión, relación de compresión, flujo de succión, presión de descarga, flujo de succión. Profesor, ¿cuál de ellos utilizo? Muy bien. Si yo voy a trabajar con compresores axiales, que ahí no hay tanto tema con cambio de peso molecular, estas coordenadas van bien. Pero si yo voy a trabajar con compresores, donde por lo menos un compresor de gas húmedo, de un fraccionador, bueno, ya aquí es recomendable trabajar con cabezal politrópico, ¿ok? Todo depende de la aplicación del proceso. Aquí está todas las significados, que es el caudal de succión, la nomenclatura, perdón, la leyenda. Relación de compresión, presión de descarga, presión de succión. Este que es el exponente de compresión isentrópica, se los dije, que nos íbamos a encontrar con este índice, aquí está. Entonces, ¿qué pasa? Estos parámetros están definidos por un grupo específico de condiciones a la entrada. Hay condiciones a la entrada que voy a tener presiones de succión, temperatura de succión. Este MW es el molecular weight, que es el peso molecular. Y el caso S, que es el exponente de compresión isentrópica. Todo esto son condiciones de entrada. ¿Qué va a pasar? Dependiendo del tipo de proceso, puede ser que la construcción de la línea del compresor pueda sufrir cambios en función de los pesos moleculares. Aquí vemos entonces otros mapas, compresión de descarga, relación de compresión, son los tipos de mapas de compresores que pueden haber. Fíjense lo que sucede. El problema con los sistemas de coordenadas que hay, comúnmente usados para el mapa de compresor proporcionado por el fabricante, porque el fabricante te da, este es el mapa teórico, por así decirlo. Pero una cosa es el mapa teórico y otra cosa es el mapa real cuando la máquina está instalada y cuando vas a comisionar la máquina. En este caso, lo que pasa es que las coordenadas dadas por el fabricante, el problema que hay es que no son invariantes las condiciones de la succión. Fíjense este caso. Miren lo que pasa aquí.
Dependiendo de los cambios de peso molecular, mire lo que puede cambiar estas representaciones de la curva límite de source en función de los pesos moleculares. Esto es grave porque supongas que yo estimé esta curva y configuré en el sistema esta curva y hubo un cambio de peso molecular hacia acá y resulta que el punto operativo está aquí. Sorpresa, mi compresor entró en source. Entonces es importante que las coordenadas sean convertidas a coordenadas invariantes. Ahora, ¿cómo se digiere esto? Bien, la idea es desarrollar estas coordenadas invariantes. Fíjense cómo se puede hacer, y CCC lo hace de esta manera. O sea, yo voy a tener coordenadas variantes que voy a transformar a un grupo de coordenadas invariantes. Y vamos a ver cómo se hacen esos cálculos. Lo voy a pasar rápidamente. Ustedes después pueden ir parando el vídeo y si quieren ver las fórmulas, bueno, ahí van a ver esta información. Pero básicamente están basadas en todos estos variables que vemos: cabezal politrópico, flujos, bueno, todos estos valores que vemos acá, y lo voy a convertir en coordenadas reducidas invariantes. Ya vamos a ver cómo serían estas coordenadas. Fíjense esto, aquí tenemos coordenadas variantes y coordenadas invariantes. Miren cómo tenemos acá cabezal politrópico no reducido y caudal de succión no reducido a reducido. Miren la diferencia. Yo puedo tener cambio de peso molecular, pero miren, los cambios son prácticamente despreciables, ¿ok? Y esto es importantísimo, no así las variantes, ¿ok? Mire aquí otras coordenadas variantes y miren las invariantes, los cambios bien significativos que hay, ¿no? Bueno, aquí seguimos viendo más ejemplos de las coordenadas que pueden haber y aquí les voy a mostrar los cálculos. No se asusten por estos cálculos, simplemente son cálculos. Los sistemas de control ya tienen esto preconfigurado. Bueno, se hace un ensayo para levantar la línea del límite de source real. Este es un ensayo que se hace por especialistas. A mí en una ocasión me tocó participar con un especialista de CCC en estas actividades. Bueno, hay todo un procedimiento para hacerlo. No voy a explicarlo en detalle ahorita, pero quiero decirle que todos estos son valores que ya están configurados en el sistema de control y obviamente sí hay que saber cuáles son. Igualmente se pueden calcular, no hay ningún problema por eso. Pero fíjense, aquí está cabezal politrópico. Podrán recordar que la fórmula se parece a la que ya le había explicado en un video anterior y aquí está cómo se puede calcular. Se los dejo aquí indicado, pero quiero hacer énfasis, especial énfasis, que vean que las presiones de succión, de descarga y succión, temperatura de descarga y succión son puntos que se toman en cuenta para hacer el cálculo. Así que, como quieras, esto tiene que estar instrumentado para que el sistema pueda trabajar. Aquí vemos el caudal volumétrico, cómo se estima. Fíjense que voy a utilizar el delta P0, que les había dicho, que es la medición de presión diferencial en el medidor de flujo de succión. Y voy a necesitar dividirlo con la presión de succión. O sea, todo esto es instrumentación. Aquí les dejo un mensaje y más adelante lo vamos a ver. Si esta instrumentación no trabaja bien, olvídalo. Va a estar parado donde no es. Esto tiene que ser minuciosamente calibrado, minuciosamente puesto en marcha como debe ser, con todos los estándares, verificado que todo trabaje bien para que este control te pueda trabajar como debe ser. Bien, aquí seguimos viendo, hay un parámetro S, también ideado por CCC. Debo decir que CCC tiene sus patentes con respecto a esto. Bueno, y este parámetro S se calcula así. Yo puedo tener cabezal politrópico y el flujo de succión al cuadrado, y este es el coeficiente angular de la línea límite, y a través de esto, si sustituyo por los valores que vimos anteriormente, puedo hacer el cálculo del valor de S sub S. Ya vamos a ver para qué sirve esto más adelante. Ok, aquí está cómo se puede reducir y al final lo que voy a tener son mis coordenadas reducidas. Ok, fíjense, esto es cabezal politrópico reducido y flujo de succión reducido. De esta forma yo puedo tener mis coordenadas representadas invariantes para mi sistema de control anti-source. Bien, aquí puedo ver lo que es el parámetro de source. Hay una forma
ahorita le voy a decir cómo se puede simplificar un poquito más, pero bueno, ya lo vamos a ver. Básicamente, esta es la forma de hacer el cálculo, ¿verdad? Y como les había hablado, es importante que estas señales estén instrumentadas. De esta forma se puede hacer y se necesitan pues que todos estos transmisores estén, que son 5 transmisores. Eso es lo que ustedes tienen que tener en mente. Son 5 transmisores que deben tener en cuenta, como ya lo había explicado antes en el diagrama de control, esquema de control de protección anti-source. Bueno, aquí está la construcción de la línea límite anti-source. Fíjense que esta curva, ¿cómo se construye? Yo arranco la máquina, la pongo a ventear totalmente con el proceso fuera de servicio y empiezo a ir cerrando la válvula, ¿ok? Para forzar al compresor a que entre en source. Claro, todo esto de forma controlada. Entonces se va trabajando con el control de desviación, ¿verdad? Para hacer esto y ir levantando los puntos, los cuales se pueden hacer para diferentes velocidades de la máquina, si es en centrífugo y si es en axial, para diferentes ángulos de la apertura de A a la vez, ¿ok? Así que se hace este ensayo. Bien, bien. Fíjense que yo puedo hacer una simplificación trabajando con relación de compresión, ¿ok? Y puedo hacer una simplificación y hacer el cálculo de este parámetro trabajando con relación de compresión y sería una solución más fácil. Pero ¿qué pasa? Esto está bien si yo tengo procesos donde no hay cambio de condiciones de peso molecular, del gas y demás. Pero fíjense, CCC como tal recomienda estrictamente estas mediciones, igual que el monitoreo de la velocidad del compresor. Siempre es recomendable hacerlo. Bien, muy bien. Vamos a hablar entonces cómo iría funcionando el algoritmo. Yo debo construir la línea límite, que la hago con un ensayo, y luego voy a tener una línea de control de source. Esta línea de control de source va a estar separada de la línea límite por un margen de seguridad. Y mi idea es que mi punto operativo esté por acá. Si llega a ocurrir un disturbio, no necesito llegar a source, sino que al cruzar la línea de control, límite de control, entonces abrirá el venteo o la recirculación para devolver otra vez al punto operativo donde estaba y superar la condición, ¿ok? Y que no ocurra el source. Eso es lo que hace. Ahora, esta empresa específicamente, CCC, tiene varios algoritmos que son impresionantes para tratar de prevenir como de lugar a toda costa que nunca ocurra un source. Esto es lo que trata de hacer los algoritmos presentados en este caso con CCC y bueno, voy a compartirlo con ustedes. Fíjense, lo primero, voy a tener un B1, que es un margen de seguridad inicial. Voy a tener el B2, que es la respuesta del safety on. Más adelante voy a hablar de él. Voy a tener este N, que es el número de ciclos de source. Voy a tener la respuesta de ganancia adaptativa, la derivativa y por supuesto las dos líneas que estamos viendo acá, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Hay algoritmos de protección que me ayudan a que este margen de seguridad pueda mover de alguna forma la línea de control para hacer cada vez más exigente o de una manera más eficiente lo que es la protección anti-source. Fíjense, ok, muy bien. Entonces, para poder hacer estos cálculos hay que entender cómo trabaja el parámetro de source. Ya sabemos cómo se calcula este parámetro. Si él es menor a 1, yo estoy en una zona estable de operación, ¿ok? Mi punto operativo está aquí y estoy en una zona estable. Pero si él es mayor a 1, estoy en la región de source, o sea, ya estoy en source. Y si es igual a 1, estoy en el límite, ¿ok? Bueno, así trabaja el parámetro. Ahora vamos a definir lo que se llama la desviación. Los algoritmos modernos de control de source trabajan así, muy parecidos, muy similares a esto, ¿ok? Lo que se hace es que a partir del parámetro de source, yo calculo lo que es la desviación. ¿Cómo se hace esto? Yo digo que D va a ser 1 menos el parámetro de source y entonces la desviación yo la voy a calcular como SD menos el margen de source. Esto me va a dar a mí la desviación. Entonces el control anti-source no es más que un algoritmo de control PID, igualito a un PID,
pero cuya variable de control, en vez de ser presión, temperatura, todo esto, va a ser como tal la desviación. Y más que todo se usa como tal, es un algoritmo PI. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener un control de desviación, insisto. Este control de desviación lo que va a hacer es monitorear dónde está el punto operativo. ¿Ok? Si la desviación como tal, dependiendo de qué tan cercano esté hacia la línea de control o hacia la línea límite de source, yo voy a concluir si estoy fuera de peligro o no. ¿Qué pasa si él es mayor que 0? Quiere decir que está hacia esta zona y quiere decir que es bueno. Si él es 0, como tal estaría en esta línea, en la línea de reciclo. O sea, estoy reciclando, va a empezar a reciclar, voy a empezar a abrir la línea de venteo, voy a empezar a reciclar. Pero si él es menor que 0, señores, estoy en esta zona, que es la zona ya, estoy en source. ¿Ok? De esta forma es que trabaja el control de desviación. Es algo sencillo, cuesta, a lo mejor puede costar un poquito entenderlo, pero una vez que repasamos estas láminas con detalle, seguro que no va a haber ningún problema. O sea, lo que tienes que ver es que esta desviación simplemente es la distancia del punto operativo respecto a la línea de control. Si estoy hacia acá es positivo, si estoy aquí es 0 y si estoy hacia acá es negativo, lo cual es malo. ¿Okay? Eso es lo que yo tengo que saber. No es algo complicado, ¿verdad? Bien. Fíjense que, como les había comentado, esta es la instrumentación que se requiere para hacer el control anti-source. Y bueno, ya hablamos entonces cómo dependiendo de donde esté ubicado el punto operativo, va a ser bueno o no que trabaje, ¿verdad? Vamos a ver entonces las protecciones. Fíjense, yo voy a tener una primera respuesta que es el control PI. Este es proporcional integral. Cuando el punto operativo cruza la línea de control de source, la válvula de reciclo va a abrir, abre y fíjense, si él llega, cruza aquí, abrió la válvula y me sacó al control y lo regresó al punto operativo fuera de peligro. ¿Ok? Entonces el control PI proporcionará una protección adecuada para pequeños disturbios. Si hubo un disturbio que no fue tan agresivo, el control PI se encarga de él. Entonces esto va a proporcionar un control estable durante la operación de reciclo en el estado estable, y esto es por un disturbio lento. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si ocurre un disturbio más rápido? Ahí entra la respuesta derivativa. Cuando esto sucede, el punto operativo se desplaza rápidamente hacia la línea de control. La respuesta derivativa, ¿qué es lo que hace? Mueve, porque acuérdense que son margen de seguridad, lo habíamos visto aquí, fíjense. ¿Ok? Yo voy a tener estas ganancias que van sumando al margen de seguridad para rodar la curva de control a mi conveniencia para proteger la máquina. Bien, entonces esto va a mover la línea hacia el punto operativo para tratar de sacar rápidamente y que la máquina recicle, el control recicle, y esto lo haga de forma anticipada. Como resultado se puede lograr un margen de control de source de estado estable más pequeño sin sacrificar la seguridad. Esto es una perturbación rápida, se ocurre una perturbación rápida, ¿bien? Pero hay casos donde lamentablemente si el punto operativo cruza y cae en el reciclo y no está saliendo, ya cayó en el reciclo, fíjense que todavía la máquina no ha entrado en source, el source está aquí, pero pasé la línea de control y estoy en reciclo. El algoritmo de Recycle Trip de CCC lo que hace es que coloca un control en lazo abierto, es como un control adicional, que además del control PI que ya se está haciendo, él introduce este pulso, que es la respuesta de Recycle Trip, ¡pum! Un golpe fuerte. Puede ser que a lo mejor si la válvula de control se quedó pegada de anti-source, entonces él da un golpe fuerte, ¡pum! Para que la válvula trate de despegar y despejar el peligro de source y retornar otra vez el punto operativo a donde estaba. Eso es lo que hace la respuesta de Recycle Trip. ¿Okay? Es otra protección muy interesante para tratar de proteger la máquina. Fíjense que si yo sumo estas dos respuestas, esta va a ser la respuesta total,
¿verdad? Va a ser una mayor agresividad hacia la válvula para que sea una mayor previsión y que no ocurra como tal el source. Eso es lo que trata de hacer este algoritmo. Sucede que si por más que actúe recycle trip y todo esto, ojo, cada vez que ocurre estas desviaciones en el sistema de control van a ocurrir estas alarmas, que si hubo un recycle trip, todo esto, pero si aún así sigue el fenómeno y no, aún con recycle trip, el compresor no salió y aún entro en source, o sea, ya en este punto estoy en source como tal, entonces se activa una respuesta que se llama, un sistema de protección que se llama safety on, ¿ok? Si el punto operativo cruza la línea de safety on, el compresor definitivamente está en source, ¿ok? Esto si no hay problemas de instrumentación, ojo. O sea, por eso que digo que la instrumentación es clave en todo esto, ¿ok? Entonces, la respuesta de safety on lo que hace es que traslada la línea de control y la línea de recycle trip, los traslada hacia la derecha, los traslada hacia acá, ¿ok? Entonces, esto hace que se agrega un margen adicional de seguridad o source para tratar de sacar rápido la máquina, ¿ok? Eso es lo que hace. Entonces, el control PI y el recycle trip estabilizarán la máquina en una nueva línea de control, que es esta que está aquí. Nueva línea de control y nueva línea de recycle trip para sacar a la máquina del source. Estos son unos algoritmos que en lo personal me parecen de verdad excelentes, ¿ok? Entonces, fíjense, el compresor puede caer en source debido a que a una desviación de la calibración del transmisor, por eso le digo que es importante. La válvula de antisource se queda pegada, puede pasar un bloqueo parcial de la válvula de antisource o de la línea de recirculación, un disturbio de proceso inusualmente grande, algo que sea realmente grande. Entonces esta respuesta de safety on se evita continuos ciclos de source, o sea, la realidad es evitar los continuos ciclos, que es lo que produce el daño en la máquina, y los operadores son avisados ante este fenómeno porque sale la alarma de safety on, recycle trip, sale la alarma como tal reflejada, ¿ok? Entonces estos son los algoritmos de protección, me parecen sumamente interesantes y bueno, la idea es que sepamos que existen, sepamos cómo trabajan y si en algún momento les toca trabajar con esto, seguro se van a acordar de este vídeo, ¿ok? Así que bueno, espero que esta información le haya sido de mucho interés y que les sirva mucho a futuro a cada uno de ustedes. Chao.